Siendo hoy 3 de junio del año 2025, te damos la más cordial de las bienvenidas a este canal, en donde, en esta ocasión, trataremos el tema Conociendo nuestra Constitución. El día de hoy hablaremos acerca del origen de la Constitución mexicana de 1917. Hola, mi nombre es Regina Vázquez. Y yo, Gerardo Lara. En este podcast nos sumergiremos en la historia de la actual Constitución mexicana, un documento fundamental que no solo define nuestra estructura política, sino que también refleja los valores y aspiraciones de nuestro pueblo, desde sus raíces históricas en el siglo XIX hasta las reformas contemporáneas que han moldeado su contenido. La Constitución mexicana de 1917, promulgada el 5 de febrero en Querétaro, es un documento histórico que marcó el fin de la Revolución Mexicana y estableció las bases del México moderno. Surgió en respuesta a la necesidad de reformas profundas en un contexto de conflicto social y político, buscando superar la desigualdad y la injusticia prevalecientes bajo el régimen de Porfirio Díaz. Es así que cada 5 de febrero se celebra en México la promulgación de la Constitución de 1917, uno de los documentos más importantes de la historia mexicana, que es la Constitución que nos rige actualmente. Pero para entender un poco más de ella, hay que conocer su historia. Tras permanecer más de 30 años en el poder, Porfirio Díaz fue derrocado por el movimiento antirreeleccionista de Madero, quien a su vez fue traicionado por el ejército y la embajada estadounidense para situarse en el poder Victoriano Huerta. Es así que surgen movimientos para derrocar a Huerta, liderados principalmente por Pancho Villa, Emiliano Zapata y el principal protagonista de nuestra Constitución, Venustiano Carranza. Carranza lanzó la convocatoria para nombrar diputados que representarán a todos los estados del país. Cada estado tendría derecho a un diputado por cada 60,000 habitantes. Esta convocatoria tuvo una enorme demanda y la gran mayoría de los grupos políticos del país se prepararon para enviar a sus representantes. Tras un largo proceso, se juntaron los diputados y se reunieron por fin en octubre de 1916, en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, para dar inicio a las sesiones del Congreso Constituyente. El grupo que se formó fue muy diverso y participaron representantes de muchas facciones políticas. También se dio oportunidad a voceros independientes como mineros, profesores y campesinos o periodistas para que expresaran sus demandas, aunque no participaron villistas y zapatistas. La mayoría de los constituyentes no había sido nunca representantes políticos ni eran cercanos al derecho formal, por lo que le dieron un tinte social a la redacción de la Constitución. Su objetivo era que muchas de las demandas sociales que se hicieron durante la lucha armada quedaran plasmadas en artículos constitucionales, y así se establecieron los artículos de la Constitución. Entre esos artículos destacaban los siguientes. Artículo 3. La enseñanza es libre, será laica y gratuita en todos los establecimientos oficiales del gobierno. Artículo 27. La nación tiene pleno derecho sobre las tierras y aguas de su territorio y solo se le concederá la explotación de los recursos en las condiciones que la República establezca. Este vuelve constitucional la repartición agraria. Artículo 123. Se consignan las garantías constitucionales en beneficio de los trabajadores. La jornada de trabajo no excederá las 8 horas diarias. Se establece el descanso semanal obligatorio, el derecho a huelga y se determina que a trabajo igual debe corresponder un salario igual. Aunque esta Constitución fue pionera en incorporar derechos sociales como la educación gratuita, el derecho al trabajo y la propiedad agraria, su implementación ha sido objeto de debate. Muchos argumentan que las promesas revolucionarias de justicia social y redistribución de la tierra no se cumplieron plenamente y que las élites lograron adaptar las reformas a sus intereses. A pesar de esto, la Constitución de 1917 consolidó principios democráticos y la separación de poderes, influyendo significativamente en el constitucionalismo en América Latina y estableció un marco jurídico esencial para el desarrollo del país. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría
ponía un vestido de tela y la llevaba a dormir al cuartel. Como antecedentes de la Constitución de 1917 están el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1835 y 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Además de considerar una buena parte de los ordenamientos de la Constitución de 1857, la de 1917 establecía la forma de gobierno que siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal, su sistema económico y sobre todo las garantías individuales y sociales de los mexicanos. Se refrendó la división de poderes en ejecutivo, judicial y legislativo, el cual se distinguió por primera vez en cámaras de diputados y senadores. Se ratificó además el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección. Se creó el municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. Ahora bien, hablaremos sobre su estructura. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está estructurada en 2 partes fundamentales, la dogmática y la orgánica. La parte dogmática comprende los primeros 29 artículos y se enfoca en derechos humanos, los cuales estos se establecen las garantías individuales y los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el derecho a la educación. Las garantías individuales protegen los derechos de los individuos frente a posibles abusos del poder público. Y los principios fundamentales definen la naturaleza pluricultural de la nación mexicana y los principios básicos del Estado mexicano. La parte orgánica abarca desde el artículo 30 hasta el 136 y se enfoca en la división de poderes y define las facultades y responsabilidades de cada uno de la estructura del gobierno, describiendo la organización y funcionamiento de los poderes federales y estatales, así como de las instituciones del Estado, definiendo su estructura y funciones de las instituciones públicas como el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia. La creación de la Constitución mexicana representa uno de los momentos más trascendentales en la historia del país. La actual Constitución de 1917 redacta durante el periodo de la Revolución Mexicana, ya que no solamente es una respuesta a décadas de injusticia social y autoritarismo, sino que también marcó un avance pionero al incluir derechos sociales como la educación laica y gratuita, el derecho al trabajo digno, la reforma agraria y la organización del poder público. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tuvo la Revolución Mexicana para la creación de la Constitución, ya que este movimiento armado, que comenzó en 1910, buscaba derrocar al régimen dictatorial de Porfirio Díaz y establecer un orden político y social más justo, por lo que dichos reclamos por parte de los revolucionistas fueron plasmados en esta Constitución, pensando en lo que sería más justo para el pueblo mexicano. Esta Constitución fue una obra visionaria para su época. En ella México no solo consolidó su soberanía como nación, sino que también se adelantó a otros países al plasmar derechos laborales, sociales y educativos. Esto fue un acto de afirmación nacional frente a los abusos del poder, un intento serio por construir una sociedad más justa e igualitaria, ya que a lo largo de los años ha sido reformada muchas veces, lo que refleja su capacidad de adaptarse a los tiempos y necesidades del pueblo mexicano. Estas reformas en la Constitución son fundamentales para garantizar que la Carta Magna se adapte a las necesidades y cambios en la sociedad, ya que permiten que ésta se actualice a los cambios sociales, económicos y políticos que se producen con el tiempo. Además, pueden ayudar a mejorar la justicia y la equidad en sociedad, garantizando que los derechos y libertades de todos los ciudadanos sean protegidos. De igual manera, pueden ayudar a proteger los derechos humanos y fundamentales, garantizando que sean respetados y protegidos por el Estado. Pero claro, para alcanzar estas reformas constitucionales se deben de cumplir ciertos rubros, puesto que para que una de estas sea aprobada en México se requiere de un proceso riguroso
que involucra a la Cámara de Diputados y Senadores, así como a las legislaturas de los estados. Principalmente, la reforma debe ser aprobada por el Congreso de la Unión con el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes en cada cámara. Luego, la reforma debe ser ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados. Las barreras en la reforma constitucional son fundamentales para garantizar que los cambios a la Constitución sean realizados de manera cuidadosa y reflexiva, y que se protejan los principios y valores fundamentales de la sociedad. Estas pueden prevenir abusos de poder por parte de los gobernantes o grupos de interés, garantizando que los cambios a la Constitución sean realizados de manera transparente y democrática. Además, pueden promover la reflexión y el debate sobre los cambios a la Constitución, lo que puede ayudar a asegurar que los cambios sean fundamentados y justificados, así como evitar cambios abruptos o radicales que puedan afectar a la gobernabilidad y la seguridad jurídica. Contar con una Constitución, entonces, es de suma importancia, ya que en ella se establecen las bases de un Estado y promueve la organización de una sociedad, permitiendo a sus miembros vivir en un entorno de estabilidad y seguridad. Por un lado, garantizan el ejercicio pleno de los derechos esenciales de los individuos y por otro, organizan los poderes y estructuras de gobierno bajo principios de autonomía, separación y control mutuo. Una constitución es un pacto político que se convierte en derecho para regular la vida de quienes habitan y transitan un territorio determinado, y de ella se derivan un conjunto de leyes y normas que deben ser coherentes con sus principios y disposiciones. Y yo pienso que tener una constitución es fundamental porque establece las reglas básicas de convivencia, organiza el poder del Estado, protege los derechos humanos y asegura la legalidad y la justicia. Este pilar es el que sostiene una nación democrática. En este caso México, su constitución no solo estructura el gobierno, sino que también simboliza la lucha histórica por la libertad, la equidad y la justicia social. Su existencia garantiza que el poder tenga límites y que los ciudadanos tengan derechos que puedan exigir y defender. La historia de México se ha formado a través de largas luchas, batallas, momentos difíciles y otros de esperanza. Y con todo ello, grandes personajes que para bien o para mal han dejado huella en cada una de estas etapas. Y sin duda alguna, uno de los momentos más recordados por los mexicanos es la Revolución Mexicana, una lucha que representa el coraje de los habitantes de estas tierras, aunque un escenario lleno de injusticia, las ganas por dejar todo eso atrás y unidos lograr salir adelante, iniciando una nueva etapa y formando el México de hoy en día. Pero hay algo más que sin duda sembraría esa revolución, que es nuestra actual Carta Magna, la Constitución Mexicana de 1917.